España entra en su cuarta semana de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Seguimos aquí pendientes, como estas últimas semanas, de la evolución de los datos del coronavirus en toda Europa y en todo el mundo, especialmente aquí en Europa, en España y en Italia, que son los países más afectados, pero también de su evolución a lo largo del resto de países del mundo. Vamos con nuestros titulares y las noticias más destacadas de la jornada. La esperanza sobrevuela España tras registrar el menor número de fallecidos diarios por la COVID-19 desde el 24 de marzo. Expectación en el Reino Unido ante la hospitalización de Boris Johnson por COVID-19, mientras Isabel II llama a la resistencia en un discurso especial. La ONU predice una profunda recesión en América Latina por la crisis del COVID-19, que hace resurgir la idea de un ingreso básico universal de emergencia. Da positivo en COVID-19 una tigresa del Zoo del Bronx, en Nueva York. Se cree que fue contagiada por un empleado asintomático. La esperanza sobrevuela España tras registrar el menor número de fallecidos diarios por la COVID-19 desde el pasado 24 de marzo. 637 personas perdieron la vida, lo que eleva el total a 13.055. La misma tendencia se observa en los nuevos casos detectados. El número total de casos notificados es de hoy de 135.032 personas, lo que supone 4.273 casos nuevos respecto al día de ayer. Es verdad que es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información epidemiológica, pero realmente estas cifras van confirmando un día más esta tendencia descendente que venimos observando. De ser así, estaría dando fruto la estrategia de cuarentena que el Gobierno decretó el pasado 14 de marzo y que prorrogó hace un par de días hasta el próximo 26 de abril. Mientras tanto, siguen surgiendo iniciativas solidarias dentro y fuera de los hospitales. En el recinto ferial de Madrid, reconvertido en hospital de campaña, va cobrando forma una biblioteca constituida por donaciones anónimas para los pacientes de la COVID-19 que están siendo tratados allí. Expectación en el Reino Unido ante la hospitalización del primer ministro Boris Johnson para realizarle más pruebas al mantener fiebre alta, entre otros síntomas persistentes del COVID-19, que se le diagnosticó hace 10 días. Ha permanecido aislado en Downing Street desde entonces. La reina Isabel II ha dirigido a sus súbditos un discurso de resiliencia desde el castillo de Windsor. Aunque nos hemos enfrentado a desafíos antes, este es diferente. Esta vez nos unimos a todas las naciones del planeta en un esfuerzo común, usando los grandes avances científicos y nuestra compasión innata para curar. Venceremos. Y ese triunfo nos pertenecerá a cada uno de nosotros. Ante el poco caso de los británicos encantados con el buen tiempo a las medidas de confinamiento, el Gobierno ha endurecido el tono. Está prohibido tomar el sol, ha insistido el ministro de Sanidad, que ha amenazado con eliminar la actual concesión de poder hacer ejercicio al aire libre durante un máximo de 1 hora. Precisamente el no respetar la cuarentena le ha costado el puesto a la jefa de los servicios sanitarios escoceses, Catherine Calderwood, obligada a dimitir después de que la prensa descubriera que se había marchado en 2 ocasiones a disfrutar del fin de semana a su segunda residencia. El milagro de la vida en tiempos de coronavirus. Oliver es uno de esos niños españoles que han llegado al mundo en plena crisis sanitaria. Su madre, Vanessa, dio a luz mientras permanecía ingresada en un hospital madrileño, víctima de la enfermedad. Todavía hoy ni ella ni su marido, Óscar, pueden tocar al pequeño sin llevar puestos los guantes y la mascarilla. Deben extremar las medidas de precaución. La espera se hace eterna y aguardan ansiosos poder hacer vida normal con el niño. Todo no es lo mismo. Nada, yo aún no he tocado a mi hijo sin los guantes. Y esa sensibilidad que notará con mamá o conmigo, pues estamos como locos porque termine para poder tocarle, darle un beso. O sea, no le hemos podido, o sea, es que no hemos podido hacerlo. Es verdad que es duro, pero ¿qué va a pasar? Mira, ya Oliver tiene 15 días. Pues ya en nada va a tener un mes y ya saldremos a la calle, conocer a los abuelos, a los tíos. Y todo esto pues quedará en eso, en una pesadilla que habremos pasado.
Con Oliver ya en casa, los padres primerizos permanecen en cuarentena. Ya han pasado 2 semanas desde que supieron que estaban contagiados, pero guardan otras 2 semanas por seguridad. Sueñan con poder besar al niño el próximo 13 de abril, cuando cumpla su primer mes de vida. Disminuye el número de pacientes en cuidados intensivos en Italia. En la ciudad de Piacenza, en el castigado norte italiano, un médico, el director de oncología del hospital principal y la enfermera jefe tratan a pacientes con coronavirus a domicilio. Examinamos al paciente, les decimos, si es el caso, que tienen neumonía y les dejamos una lista de medicamentos que necesitan comprar. Un inconveniente porque a menudo no pueden salir, están solos, así que les crea una situación difícil. Con nuestro enfoque logramos buenos resultados. Más de uno nos ha dicho, esto acabará como acabe, pero has venido y para mí eso ya es genial. Para un médico, esto es todo un mundo. En esta ciudad de Emilia-Romagna ponen en práctica un método de atención cercana en el que los médicos se aseguran de que las personas infectadas reciben el tratamiento que necesitan desde el principio y no necesiten ir al hospital. La excepción sueca ante el COVID-19, mientras que la mayoría de los países europeos optan por el confinamiento y el cierre de comercios no esenciales, Suecia plantea medidas de contención mucho más relajadas. Recomiendan el teletrabajo y el distanciamiento social, pero con esta incipiente primavera, las calles de Estocolmo están así de animadas. Parece una apuesta muy arriesgada. A sus vecinos nórdicos les preocupa, pero no les sorprende, pues Suecia suele salirse de la norma. Las autoridades suecas se han limitado a recomendar el distanciamiento social, aunque las escuelas, universidades, bares, restaurantes y los transportes públicos todavía están abiertos. En Suecia hay unos 6.500 casos y al menos 373 fallecidos por el coronavirus. Paradójicamente, la confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario sueco ha aumentado. El gobierno apuesta por la responsabilidad individual, pero evita tomar medidas draconianas que desplomen el Producto Interior Bruto y aumenten el paro. Andrés Manuel López Obrador promete crear 2 millones de empleos en 9 meses para combatir la crisis del coronavirus. El presidente de México se mostró optimista con su plan de reactivación económica que se basa en la inversión pública, el empleo y la austeridad. Sus medidas incluyen planes de infraestructura y programas de apoyo económico para millones de familias de bajos recursos, además de 800.000 créditos a pequeños negocios. Pese a la depreciación del peso, que ha caído más de un 20%, aseguró que está haciendo lo imposible para controlar la deuda pública. Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie. En Punta del Este, Uruguay, playas desiertas en plena temporada alta. Las dificultades económicas y sociales ya se están sintiendo a causa de la cuarentena. A la reducción de la actividad económica y el golpe al turismo se le añade el desplome del valor de las materias primas. La crisis económica por el COVID-19 hace resurgir la idea del ingreso básico universal de emergencia para los más vulnerables y los numerosos trabajadores del sector informal. El trabajador está todo en el seguro de paro y está tratando de cuidar su pesito porque tampoco puede gastar su plata con todo esto que está pasando, que no se sabe si va a ser 15 días, va a ser un mes, va a ser 2, 3 o 4 meses. La Organización para las Naciones Unidas predice una profunda recesión en América Latina. Se trata, según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, de la mayor caída en el crecimiento que ha tenido la región. Hoy en día los países tienen que pensar en políticas de largo plazo, porque el nuevo escenario en tiempos de COVID va a requerir acciones distintas, fuera de la caja, innovadoras, heterodoxas. Estamos ante un panorama nada alentador al que se le añaden las pérdidas drásticas de los principales mercados bursátiles y la caída de varias divisas frente al dólar. ¿Qué aportaría un ingreso básico universal de emergencia ante la magnitud de la crisis económica provocada por el COVID-19?
Entre las medidas que podrían implementarse de forma inmediata están la prohibición total de cortar el suministro de servicios públicos, como pueden ser el agua y la electricidad, la suspensión del pago de las deudas y también la prohibición de los desahucios masivos de las personas que no pueden pagar el alquiler. La crisis es lo que pasamos nosotros, es tremendo, y algo nosotros recibimos ahorita del alcalde que nos está ayudando a fumigar, todo eso es algo, tampoco le puedo pedir más, pero quisiera que si ellos si pudieran más cosas ayudarnos, les ruego bien alto que nos ayuden. Un ingreso básico universal sería eficaz en esta situación de emergencia, al poner en el bolsillo de todas las personas un ingreso mínimo que permita por lo menos sobrevivir. En Soacha, en el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca, en Colombia, que colinda con el distrito capital de Bogotá, los vecinos en cuarentena ponen un paño rojo para pedir socorro. Rojo significa que habemos gente que necesitamos que nos ayude el gobierno económicamente, porque hay muchas personas que se han quedado desempleadas debido al COVID-19. El Papa Francisco oficia la misa del Domingo de Ramos sin fieles. La misa que marca la entrada de la Semana Santa se ha celebrado en una basílica de San Pedro desierta debido a la crisis del coronavirus. El Vaticano anunció el pasado 15 de marzo que todas las celebraciones litúrgicas de Pascua se llevarían a cabo sin fieles. El drama de la pandemia. En Italia, foco de la pandemia en Europa, se han registrado más de 15.000 muertes. La misa ha sido transmitida en directo en la página web del Vaticano, como también lo será el próximo domingo la misa de Pascua, la celebración más importante del cristianismo. Y en Tierra Santa, los monjes franciscanos repartieron ramas de olivo entre los fieles católicos por las calles del barrio cristiano de Jerusalén, una alternativa a la tradicional procesión del Domingo de Ramos cancelada por la crisis del COVID-19. En Israel se han registrado más de 8.000 casos y al menos 46 personas han fallecido. Queremos paz y rezamos a Dios para que desaparezca el coronavirus y se curen todos los enfermos. Por ellos rezamos a Dios, dice esta creyente vecina de Jerusalén. El Santo Sepulcro lleva cerrado desde el pasado 31 de marzo. La última vez que había cerrado de esta manera fue en 1349 durante la peste negra. La solidaridad cubre carencias, resuelve crisis y presenta a sus protagonistas como héroes. La emergencia social de la pandemia no ha sido posible combatirla en Italia sin la contribución de los voluntarios. Son las muletas de un sistema sanitario insuficiente. Vivo esta situación de una manera normal. No me siento como una heroína, sino como una persona normal que solo hace su trabajo. En España, con carencias de servicios públicos de atención domiciliaria, la policía recibe ahora llamadas que antes eran excepcionales. Llama a gran cantidad de ancianos que temen la soledad, que no entienden qué pasa. Cuando ven la presencia nuestra, se calman, se relajan un poco. También en muchos casos se les ve muy conscientes de que ellos mismos no quieren poner en riesgo a propios familiares. Cuando el trabajo lo permite, también los servicios de emergencia irlandeses pueden visitar a un niño que cumple 10 años, algo que alivia confinamiento y a veces angustia. Como a Ryan, con una enfermedad respiratoria que le ha impedido salir de casa en la ciudad de Cork desde el 1 de marzo. En Francia, la Brigada de Bomberos Humanitarios sustituye en muchas ciudades a los voluntarios de la asociación Restos du Cœur, entre los que abundan jubilados, grupo de riesgo ahora confinado, que habitualmente presta apoyo y sirve comidas a los sin techo. Con el cierre de Moscú, las ONG se encuentran con que cada vez les resulta más difícil la vida a las personas sin hogar. Este es el único sitio donde finalmente me han cambiado los vendajes. No me han atendido en ningún otro lado, ni en el hospital. Incluso intentamos llamar a una ambulancia ayer y no vino. Los voluntarios de Moscú creen que aumentará el número de gente necesitada de ayuda en los próximos días. Nadia, una tigresa malaya del Zoo del Bronx en Nueva York, da positivo en coronavirus. Se cree que es el primer animal con COVID-19 de Estados Unidos y el primero de su especie en todo el mundo. Junto a ella han caído enfermos con tos seca otros 3 tigres, incluida su hermana azul, y 3 leones.
Los responsables del recinto creen que fueron contagiados por un empleado asintomático y aseguran que se restablecerán completamente. Mientras en Indonesia una fundación intenta proteger a los orangutanes de su reserva tras cerrar las instalaciones al público. El pasado marzo se conoció la infección por coronavirus de un gato en Bélgica y de otros 2 en Hong Kong. Fuentes veterinarias insisten en que no existe constancia de que los animales puedan transmitir el virus a los humanos. ¿Cómo afecta el confinamiento a los zoológicos de toda Europa? En Alemania, los responsables de este tipo de parques han escrito a la canciller Angela Merkel y le han pedido 100 millones de euros para ayudarles a cuidar de sus animales durante la crisis del coronavirus. Los costes de los zoológicos son elevados como siempre, pero al no permitir la entrada a visitantes no hay ingresos, lo que significa en algunos casos hacer frente a pérdidas semanales de alrededor de $500.000 de euros. Incluso los diferentes animales que se encuentran aquí notan la falta de visitantes. Una cosa interesante que sucede es que normalmente ejemplares de algunas especies me ignoran. Este es el caso de animales como la mangosta enana o de ejemplares de suricata. Pero como ahora nadie visita el zoológico, se acercan y me prestan atención en lugar de ignorarme. Ubicado en Regent's Park, el Zoológico de Londres abrió sus puertas a los científicos en 1828 y al público en 1847. Desde entonces ha sobrevivido a 2 guerras mundiales y cerró sus instalaciones de manera breve durante la Segunda Guerra Mundial por instrucción del gobierno británico, antes de volver a abrir sus puertas para tratar de ayudar a levantar el ánimo de los londinenses. En la actualidad todo está muy tranquilo en el zoo porque obviamente las instalaciones están cerradas al público, lo cual es bastante extraño porque normalmente el zoológico está repleto de gente muy dispar. Ajenos en parte a la crisis provocada por el coronavirus, incluso los animales extrañan tiempos pasados y se preguntan cuándo terminará esta pesadilla. Resulta extraño, pero sí, el confinamiento ha obligado a cerrar museos, teatros, salas de conciertos y galerías de arte. El mundo de la cultura está huérfano del calor de los aplausos y de la admiración de los visitantes. Sin embargo, cada vez son más las instituciones culturales que recuerdan la importancia de la cultura como el mejor antídoto contra el tedio. Resulta absolutamente vital mantener un acceso fácil a la cultura. Sabemos de su significado en la historia, las culturas del pasado y las culturas del presente. Si hablamos del Museo Británico, hablamos de las personas que durante los últimos 2 millones de años se han enfrentado a grandes desafíos, a enfermedades y a otros retos, y han salido victoriosas. Bien, toda esta zona normalmente está llena de grupos de turistas, escolares y otros visitantes que quieren entrar a este museo que está a mi espalda. Como vemos, las puertas están cerradas, aunque eso no significa que las visitas guiadas hayan terminado. En toda Europa, no falta la creatividad para que el público vuelva al interior de las salas, todo pese al confinamiento. Este museo de Estocolmo ha iniciado un programa en línea para visitar las exposiciones en directo. Esta es la primera visita guiada de mi vida. Pienso que nunca he tenido a tanta gente haciendo preguntas que no paran de llegar. Agradecen por tener algo nuevo para romper con la monotonía que supone la vida en cuarentena. Desde el inicio del confinamiento son cada vez más las instituciones culturales que ofrecen a los ciudadanos oportunidades a través de la red para salir del aislamiento y evitar la propagación de la pandemia. Los productores portugueses de flores y plantas han tirado a la basura toneladas de producto debido al enorme descenso en las ventas causado por el coronavirus. Casi todos sus pedidos han sido anulados. El futuro de un sector que emplea a más de 5.000 personas en todo el país es incierto. Ahora mismo nos encontramos en una situación dramática. Vemos cómo nuestro negocio de flores y plantas naturales no cumple con sus expectativas. Miles de flores y plantas se van a desperdiciar porque las ventas se han estancado y se han reducido en un 90%. En una situación parecida a la de las compañías portuguesas se encuentran empresas de todo el mundo.
Los empresarios apuestan por la venta a través de Internet y por novedosas iniciativas. Se puede comprar un ramo de flores y lo llevaremos a un hospital, una residencia de ancianos o al servicio de primeros auxilios, cuyos trabajadores están al frente de la batalla contra el coronavirus y podrían identificarse con algún color concreto. El cese de la actividad ha supuesto un duro golpe para muchas empresas británicas del sector. Algunas han dejado de ingresar más de 2 millones de euros durante la que es la época más rentable y con más trabajo del año. Hasta aquí esta edición de Euronews Hoy, ya no tenemos tiempo para más, pero como siempre les invitamos a seguir conectados con la actualidad a través de nuestra web y nuestras redes sociales. Hasta pronto.